Amigas, un tema que no podía faltar en mi serie de vídeos médicos educativos Salud y Vida es la menopausia. Socialmente, sociosanitariamente, es muy importante y lo va a ser más todavía en los próximos años. ¿Por qué? Porque si consideramos que los síntomas premenopáusicos comienzan aproximadamente hacia los 45 años, cuando la mujer hace unos años tenía una esperanza de vida de 80, como vemos abajo, esto representaba 35 años en periodo posmenopáusico. Por lo tanto, un 44% de su vida. Hoy estamos, 2016, en una esperanza de vida para la mujer de 86 años, que próximamente se incrementará hasta los 90, momento en el cual prácticamente el 50% del tiempo de vida de una mujer transcurrirá durante esta etapa. ¿Cuál es el índice temático de mi exposición? En primer lugar, definiremos los términos y conceptos. 2. Expondré algunos mitos que hay en relación con esta etapa de la vida de la mujer. En tercer lugar, veremos cuál es el mecanismo de producción y los cambios que aparecen tanto a nivel hormonal como genital femenino. 4. Frecuencia de los síntomas. ¿Todas las mujeres tienen síntomas relacionados con la menopausia? En quinto lugar, expondremos los distintos síntomas y complicaciones de forma cronológica, de modo que en el corto plazo, en cuestión de semanas, veremos que aparecen los sofocos. En el medio plazo, por ejemplo, la sequedad vaginal, y en el largo plazo, la osteoporosis. A continuación pasaremos en los apartados 6, 7 y 8 a los tratamientos. ¿Qué tratamientos actualmente disponemos para los sofocos? Citando la terapia hormonal sustitutiva, retenga por favor este nombre, son las hormonas de sustitución, y el acrónimo que utilizamos es THS, T de tratamiento o terapia, H de hormona y S de sustitución. También para los sofocos, la tibolona, y responderemos a la pregunta de si los estrógenos naturales vegetales, los fitoestrógenos y la herboristería son, entre otras terapias alternativas, útiles o no en esta situación clínica. 7. Para el tratamiento de la sequedad vaginal, expondremos la terapia hormonal sustitutiva y las cremas locales de aplicación local, hidratantes, lubricantes. 8. Para el tratamiento de la osteoporosis analizaremos la utilidad de las hormonas, de los bifosfonatos y del ralexifeno. 9. En cuanto a los hábitos de vida saludable que todos aconsejamos, recomendamos para esta situación vital de la mujer, los más relevantes, alimentación y ejercicio físico, serán someramente expuestos. Y por último, 10, ¿cuál es el futuro? Futuro que vendrá, como hemos dicho, en la fibromialgia, como hemos dicho en el cáncer de mama, etcétera, etcétera, fundamentalmente por la aplicación clínica de la genética. Definición. Menopausia es un término que procede del griego. Mens significa mes, mensual, y pausi significa cese, interrupción, stop. Por lo tanto, menopausia es el cese definitivo de la menstruación, de la regla. De modo que pasaremos de lo que expuse en su día en mi vídeo sobre el ciclo menstrual, pasaremos a la derecha a una situación de cese de las menstruaciones, con la implicación también de que la mujer deja ya de ser fértil y indicando
que la edad habitual de aparición de la menopausia está entre los 45 y los 55 años, que como veremos a continuación, esta década sería lo que llamamos el periodo perimenopáusico, alrededor de la menopausia, antes y después. Habrá oído usted hablar de climaterio, además de menopausia. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? La menopausia en sí, como hemos dicho, es a los 50-51 años la interrupción de la regla. Lógicamente, puesto que no es una interrupción drástica, hay una etapa previa que es la premenopausia, aproximadamente entre los 45-50, y una etapa posterior, posmenopáusica, que es entre los 50, 60, 65 años aproximadamente. Y la perimenopausia entre 45 y 55. El climaterio sería precisamente esta etapa perimenopáusica, pero hoy en día hacemos sinónimo prácticamente menopausia de climaterio, es decir, tenemos cuáles son los síntomas menopáusicos, en lugar de decir, por ejemplo, cuáles son los síntomas, o como sinónimo de decir cuáles son los síntomas del climaterio. Por lo tanto, en la práctica venimos utilizando ambos términos como sinónimos. En la parte inferior izquierda vemos que una menopausia que aparezca antes de los 40 años es una menopausia precoz, con las connotaciones que esto tiene. Y que una menopausia que se presente después de los 55, abajo a la derecha, es una menopausia tardía, con las implicaciones clínicas, entre las cuales recuerdo en el vídeo de cáncer de mama que comentaba que la menopausia tardía es un factor de riesgo de cáncer mamario. ¿Por qué? Porque si la mujer suprime su producción de estrógenos a los 55 años en lugar de a los 50, quiere decir que está 5 años más de su vida con las mamas, las glándulas mamarias expuestas a la hormona estrogénica, cancerígena. Mitos y realidades. ¿Por qué hay tanta mitología sobre la menopausia? Pues porque es un tema muy complejo, y todo lo que es complejo y donde hay dificultad de conocimiento de los temas, por lo tanto, donde hay ignorancia o donde hay intereses comerciales, un fin básicamente lucrativo, por lo tanto hay mala fe. De modo que todo esto da lugar, se genera por este motivo mucha mitología en torno de la menopausia. Veremos algunos ejemplos en 3 diapositivas. ¿Usted qué cree? ¿Que es verdadero o falso lo siguiente que le voy a decir? Todas las mujeres sufrirán bochornos, sofocos. ¿Cree que el 100% de las menopáusicas? ¿Y en qué porcentaje sufren estos bochornos a nivel realmente de una patología insoportable? ¿Hay casos más leves? Otra, lo único que sirve en el tratamiento de la menopausia son las hormonas. ¿Qué le parece esto? ¿O te va a dar osteoporosis? ¿Todas las mujeres menopáusicas llegan a padecer osteoporosis? ¿En todos los casos dicen adiós al apetito sexual? ¿Esto es así? ¿Cree usted que la menopausia es sinónimo de vejez? ¿Está de acuerdo con quien dice que la menopausia da lugar a un estado de ánimo cambiante en que la mujer se vuelve ansiosa y depresiva? ¿O quien afirma que la mayoría de las mujeres menopáusicas engordan? ¿O cree que todas las mujeres deberían hacerse una densitometría ósea al llegar a esta etapa de su vida para el diagnóstico de la osteoporosis? ¿Y qué opina de las terapias alternativas como acupuntura, homeopatía, las hierbas medicinales? ¿Cree que son útiles? Yendo a la vertiente terapéutica, ¿cree usted, punto 16, que la terapia hormonal sustitutiva, la THS, está siempre contraindicada por el altísimo riesgo que tendría de producir cáncer? Y esto explicaría, por ejemplo, la imagen inferior que titula Consejos útiles para una menopausia libre de terapia hormonal.
Por lo tanto, hay un subyacente ahí de que hay pánico a las hormonas para el tratamiento de estos síntomas. ¿Están contraindicadas? ¿Cree que quien afirma que el mejor tratamiento para la osteoporosis son los suplementos de calcio y vitamina D está en lo cierto? O 18, que el mejor tratamiento para los sofocos, esas oleadas de calor, son los estrógenos naturales, por aquello de que vienen de las plantas, de que no es química, dicen, en fin, es química, evidentemente que lo es, pero bueno, no es química fabricada en un laboratorio farmacéutico, o algunos sí. Pero en cualquier caso, los estrógenos naturales, no los de la mujer, el estradiol, la progesterona, los naturales, los equivalentes estrogénicos, mejor dicho, de las plantas, ¿es el mejor tratamiento para los sofocos? Y por último, ¿cree usted que hay que evitar las hormonas para la sequedad vaginal y por lo tanto solamente aconsejar cremas hidratantes y lubricantes? Veamos a continuación cómo empiezan los cambios hormonales y genitales de la mujer menopáusica. Punto número 1. En primer lugar, hay una causa anatómica que está en los ovarios, y es que los ovarios, como se ve en la imagen, se atrofian, se secan, se quedan sin folículos, no son ya capaces de producir óvulos. Y en consecuencia, punto número 2, a nivel hormonal, si el ovario se atrofia, deja de producir las dos hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Y en tercer lugar, consecuencia de que no haya en sangre de esa mujer estrógenos y progesterona ováricos, es que ese ciclo menstrual con las dos fases que describía en el vídeo, una fase inicial de 15 días estrogénica y otra fase de 15 días del 15 al 30avo progesterónica, desaparecen. Por lo tanto, el endometrio, la mucosa que reviste la cavidad uterina, se seca, se adelgaza, no es operativo para el fin menstrual y por lo tanto se interrumpe la menstruación, a lo que en medicina le llamamos amenorrea, falta de regla. En cuanto a los síntomas, es muy importante que sepa que no todas las menopáusicas tienen sintomatología que precise tratamiento. Solamente un 75% tienen molestias suficientemente severas como para perjudicar su calidad de vida y requerir un tratamiento médico. El 25% son asintomáticas. Suele decirse que cada mujer es un mundo, pero con más razón todavía deberíamos decir esto en la mujer posmenopáusica. De hecho, la primera regla del club de las menopáusicas es que no hay reglas. Y no hay reglas en cuanto a que no hay menstruaciones, pero tampoco hay reglas en cuanto a que todas desarrollen la misma sintomatología cuando les llega este momento crucial en su vida. Como decía el ilustre profesor Dr. Gregorio Marañón a principios del siglo XX, cada mujer tendrá un tipo de climaterio o menopausia según su constitución endocrina, según su perfil endocrino. Dr. Marañón es aquel que escribió sobre el bocio y el cretinismo, que eran endémicos en aquella parte de Extremadura, en las urdes, principios del siglo XX. Y hoy este aserto del doctor Gregorio Marañón tiene plena vigencia en los albores del siglo XXI. Haciendo un resumen de los síntomas, los podíamos agrupar a la izquierda en síntomas de origen cerebral, mental o no mental, pero cerebral fundamentalmente, como son los trastornos del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, las cefaleas, el cansancio, fatiga. Incluso a nivel cerebral también, arriba a la derecha, la pérdida de memoria, que no necesariamente es un preámbulo de un futuro Alzheimer. Y también la disminución, se dice, del deseo sexual, de la libido, de la apetencia sexual. Sin embargo, debo de remarcar que en algunas otras mujeres es justamente todo lo contrario. Hay un aumento de la capacidad de disfrutar y de desear la relación sexual. A la derecha hay 4 síntomas
y complicaciones que son fundamentales: los sofocos, el aumento de peso y redistribución de la grasa corporal con unos cambios analíticos que expondremos, la osteoporosis o empobrecimiento de la masa ósea y la sequedad vaginal, que es la vaginitis, la consecuencia de la vaginitis atrófica por falta de estrógenos. Veamos la cronología de todas estas complicaciones. En primer lugar, los síntomas que aparecen a corto plazo, en cuestión de semanas. Los ciclos se van haciendo cada vez más irregularidades, pierden su periodicidad regular, hasta que llega la desaparición, claro. En segundo lugar, lo que llamamos dos síntomas neurovegetativos, que son las llamaradas de calor, los sofocos, y 3, las palpitaciones. Normalmente nosotros no percibimos el latido de nuestro corazón, en este caso tanto la potencia del latido cardíaco, de la contracción miocárdica, como la aceleración del latido cardíaco da lugar a la percepción de que el corazón se nos va a salir del pecho. Son las palpitaciones. Y el tercer grupo de síntomas a corto plazo son los trastornos psíquicos y psicosexuales, como hemos dicho, fundamentalmente la depresión y la alteración de la libido, del deseo sexual. En cuanto a las complicaciones a medio plazo, que ya requieren meses, 1 año, 2 años, porque son cambios que se producen en la estructura de tejidos, básicamente tenemos los dos primeros, 1 y 2, que son la atrofia urológica y urogenital del aparato genitourinario, y la dispareunia, que es el coito doloroso como consecuencia de una vagina seca. Y de una falta de deseo también, por otra parte, que se potencia, ¿no? Por lo tanto, estos dos a medio plazo, y luego también a nivel ya dermatológico, las arrugas y la caída del cabello. En cuanto a las complicaciones a largo plazo, que ya requieren, aunque es progresivo, pero requieren para hacerse evidentes, con síntomas, años, 3, 4, 5 años, tenemos los trastornos a nivel del hueso, lo que llamamos la osteoporosis, que ha sido definida como la enfermedad silente del siglo XXI. Vemos abajo la estructura de un hueso normal, con su trama, como el cemento armado, con su arquitectura, que no es solamente calcio, es hidroxiapatita, hay proteína, hay sales minerales, etcétera, etcétera, pero vemos que tiene una densidad consistente con una porosidad, por otra parte. En cualquier caso, hay una trabeculación ahí firme que la hace irrompible, salvo una salvajada de un golpe brutal, ¿no? En cambio, el hueso osteoporótico vemos, y me recuerda al cerebro del Alzheimer. En el vídeo presenté una ilustración en la cual en el Alzheimer había un vaciamiento del cerebro, muchas menos neuronas que en un cerebro normal. Pues aquí vemos que la trabeculación ósea está muy fina, muy delgada, hay mucho espacio negro, mucho espacio sin estructura ósea, por lo tanto esto predispone a las fracturas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las fracturas de cadera, del cuello del fémur, las fracturas de columna vertebral y las fracturas de lo que más se utiliza, que es la mano, por lo tanto fractura de la muñeca, cúbito y radio. Y a nivel de columna, antes se veía muchísimo, hoy no, gracias a los tratamientos actualmente disponibles y a los suplementos y medidas de estilo de vida, etcétera, cifosis dorsal como consecuencia de la curvatura, del aumento de la curvatura de las vértebras dorsales. Otra complicación a largo plazo es el incremento de dos notables factores de riesgo, que son las grasas y la presión arterial. Vemos en el punto número 1 que el colesterol total, los triglicéridos, en la premenopausia, la media de triglicéridos, por ejemplo, es de 95 en este estudio. En la posmenopausia, en ese mismo grupo de pacientes, de personas, de mujeres, subía a 65 para los triglicéridos, y el colesterol, por ejemplo, de los 187 a los 243, pasando de los 46 a los 52 años y medio.
Por lo tanto, punto número 1, aumento de las grasas, de los lípidos en sangre. Punto número 2, redistribución de la grasa, de modo que la mujer sigue, la grasa de las mujeres posmenopáusicas se acumula más, un 40% se depositan como tales de los alimentos y solamente un 60% del alimento es metabolizado y no reconvertido en grasas. Pero sobre todo la distribución que llamamos tipo androide, es decir, con acúmulo de grasa en la zona abdominal, equivalente o similar a la distribución androide de andros del hombre. El aumento de la presión arterial es también una alteración de una constante vital, que es la presión de la sangre, muy frecuente en la mujer posmenopáusica, que muchísimas veces requiere tratamiento antihipertensivo. Todos estos son factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto nos van a dar lugar a la tercera complicación a largo plazo, que son las cardiopatías. De hecho, se dice que la menopausia es un estatus, es una situación, es un periodo de la vida de la mujer que tiene ya un alto riesgo cardiovascular. La arteriosclerosis derivada del aumento de la grasa, de los lípidos en sangre, del aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera, va a dañar el corazón produciendo una cardiopatía isquémica, cuyas manifestaciones pueden ser una angina de pecho benigna o una muerte súbita por un infarto agudo de miocardio e incluso llegar a la insuficiencia cardíaca. Vamos ya al apartado de la terapéutica, el tratamiento de los sofocos. ¿Cree usted que la THS, recuerda lo que significa? Terapia hormonal sustitutiva, las hormonas, los estrógenos, los progestágenos. Pues bien, ¿cree usted que la THS, que se ha asociado mucho al cáncer de endometrio, a un aumento del cáncer de endometrio en las pacientes tratadas con THS, ¿cree usted que es útil y está recomendada en la menopausia? Sí, rotundamente sí, y es la primera elección terapéutica en el tratamiento de los sofocos. Bien estrógenos solos o estrógenos en combinación con los progestágenos. Ahora bien, hay que valorar en cada mujer individual los riesgos y los beneficios previsibles para que los beneficios sean siempre superiores a los riesgos. Una regla de oro en el uso de la terapia hormonal sustitutiva es que debe de tener un tiempo límite, nunca más de 5 años. Incluso en algunos casos no la mantenemos más de 3 meses, un año más o menos, y buscamos fundamentalmente dos beneficios de la THS. Mejorar la calidad de vida de esa mujer con unas llamaradas de calor que le hacen insoportable la situación, y prevenir también, como veremos, la osteoporosis, pero no excediendo nunca el periodo crítico de 5 años. Además de los estrógenos y los progestágenos, para lo que hay una guía de referencia utilísima de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, también de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la propia Sociedad Española de los Médicos de Familia, Medicina Familiar y Comunitaria. Además de los estrógenos y progestágenos, que son un número 1 en el tratamiento, tenemos como alternativa la tibolona. Otra alternativa, 2, sería el veralipride, porque los sofocos son consecuencia de una alteración a nivel de los receptores adrenérgicos en el músculo de los vasos sanguíneos, Entonces, veralipride actúa a este nivel y se ha mostrado moderadamente efectivo y podría ser una alternativa de segunda línea. Por lo tanto, tibolona y veralipride, segunda línea, primera línea de tratamiento, las hormonas. Y desde luego, con los sofocos no han demostrado eficacia ni la clonidina, metildopa, gabapentina y antidepresivos para los sofocos, pero tampoco los estrógenos vegetales, fitoestrógenos, ni tampoco la vitamina E, el tocoferol, ni tampoco la homeopatía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hay consolidado como eficazmente probado son las hormonas
tibolona, en primer lugar hormonas y en segundo lugar tibolona y veralipride para los sofocos. De modo que vayamos a la realidad después de ver lo que dice la publicidad, por ejemplo, de los fitoestrógenos, de las famosas isoflavonas. Si uno mira este anuncio, ve aquí alternativa natural, ya está, como si esto no fuera química, es tanta química como la sintética. Es un bulo, es un mito. Origen vegetal, ya, si es vegetal, naturaleza, tal, pero estamos en lo mismo, cuidado con estos bulos. Pero bueno, a lo que íbamos, dicen, protegen contra trastornos cardiovasculares y la osteoporosis. Toma ya, protege. Retarda el avance del cáncer. ¿De qué cáncer? ¿Del de colon? ¿Del tumor cerebral? ¿Del de pulmón? ¿Del de mama? Reduce el colesterol. Oiga, esto es una pócima mágica. Esto es el elixir de la eterna juventud. Pues no está demostrado nada de eso. De modo que la publicidad nos dice que mejora casi todo en la menopausia, pero la realidad nos demuestra que nada de lo que se afirma en esta publicidad específica está demostrado, como dice el texto de abajo. Para el tratamiento de la sequedad vaginal, disponemos de hormonas, por supuesto, hormonas aplicadas localmente, ya sea en forma de comprimidos vaginales, el estradiol, o de óvulos vaginales, el estriol, que es un estrógeno que llamamos weak, que es un estrógeno débil, flojo, light, el estriol, forma de óvulos, que conozco muy bien, por cierto, el estriol de mis estudios ya desde los años 80. Y luego también tenemos presentaciones en forma de crema, incluso también con promestrieno. Por lo tanto, hay tratamiento hormonal local, de primera elección, sin duda alguna, en la vaginitis atrófica, y luego también como complemento los hidratantes, lubricantes vaginales. ¿De qué tratamientos disponemos para la osteoporosis? Esta tabla no tiene desperdicio. Veamos, para la osteoporosis posmenopáusica. Es una tabla en la que comparamos la utilidad práctica de cada uno de los 4 tipos de tratamientos de utilidad demostrada frente a la osteoporosis posmenopáusica. Tenemos a la izquierda la terapia hormonal sustitutiva, debajo los bifosfonatos, el alendronato, todos tienen terminaciones con el sufijo nato, risendronato, etcétera, dronato. En tercer lugar, la calcitonina, hormona que sabemos que es que regula el metabolismo del calcio y del fósforo, y luego el raloxifeno. Pues bien, si tenemos en cuenta su beneficio para la prevención, columna primera en blanco, y para el tratamiento de la osteoporosis, por lo tanto, prevención para que no aparezca y tratamiento para que se neutralice, para que no vaya a más, vemos que la terapia hormonal sustitutiva, las hormonas, solo son útiles para prevenir la osteoporosis, pero no para tratarla cuando ya la diagnosticamos con densitometría. En cambio, los bifosfonatos son útiles para prevenir la osteoporosis y también para tratarla. La calcitonina no la previene, sí contribuye en menor medida al tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, y luego tenemos a nivel de los bifosfonatos el raloxifeno, que es tanto preventivo como, digamos, curativo a nivel terapéutico. Curativo en cuanto a que ralentiza el progreso, no que devuelva el hueso a la normalidad. De modo que, en base a este conocimiento de sus efectos, esto es presente y futuro, podríamos decir que, vemos aquí de izquierda a derecha abajo, vemos que en los primeros 5 años daríamos, por todos los beneficios que nos aporta, no solamente a nivel del hueso, sino también sequedad vaginal, etcétera, sofocos, daríamos hormonas. Terapia hormonal sustitutiva, pero su límite son 5 años. A partir de los 5, o ya en los 4, o en los 3, se podría empezar con el raloxifeno, que ven ustedes ahí de color negro, SERM. No significa nada menos que, para que vean la complejidad de lo que hablamos los médicos en relación con lo que es curar enfermedades, a diferencia de otros que no tienen los estudios correspondientes. Esto significa Selective Estrogen Receptor Modulator, es decir, moduladores de los receptores estrogénicos selectivos, en fin, el raloxifeno. Y
El raloxifeno lo daríamos, por ejemplo, para la osteoporosis entre los años 5 y 10, 5 y 11 y 12 años después de la menopausia, y luego se podrían sustituir progresivamente por los bifosfonatos. En cuanto a la paratormona, a partir de los 30 años de la desaparición de las reglas, está en interrogante porque es algo que se encuentra en fase actualmente solo de investigación. Estilo de vida, voy a decir muy poco al respecto, puesto que ya en los vídeos anteriores y en cualquier revista de divulgación pública hay consejos, la mayoría de ellos acertados, que tienen que ver fundamentalmente con una alimentación saludable. Esta diapositiva procede discretamente modificada de mi vídeo sobre el adelgazamiento, en la cual expreso el grado de recomendación en esta pirámide de los alimentos en versión resumida, teniendo en cuenta que los que están más arriba en la pirámide, hacia el vértice, son solamente para no alimentos prohibidos. No me gusta prohibir nunca en medicina a los pacientes, sino en todo caso recomendar solo ocasionalmente, aquello que se da a uno un placer del momento. Los más recomendados estarían en la parte de abajo. Y por supuesto la actividad física, el ejercicio, etcétera, etcétera. El futuro de la menopausia, para terminar. Pues el futuro básicamente yo creo que pasará, sobre todo, punto número 1, por la utilización clínica de los conocimientos adquiridos sobre el genoma humano, el conocimiento de nuestra genética. También, por ejemplo, para prevenir el cáncer de endometrio con el uso de estrógenos, pues tal vez utilizar un dispositivo de aplicación local como es un DIU, un dispositivo intrauterino con aplicación local de progestágenos, como por ejemplo levonorgestrel. Y tal vez también, punto número 3, utilizar en combinación con los estrógenos, como el etinilestradiol es un estrógeno, progestágenos como la drospirenona u otros progestágenos que tengan un efecto más potente que los actuales en lo que es el efecto que llamamos de retención hídrica, de ocasionar hipertensión, que hemos visto anteriormente que se produce en la mujer menopáusica. En fin, a modo de conclusión, se ha dicho de la menopausia que por qué no, démosle una oportunidad, es la segunda primavera, y desde luego puedo decir que con una aplicación científica bien fundamentada en el conocimiento médico de los recursos terapéuticos actuales y sobre todo de lo que va a devenir en el futuro, sin duda la menopausia, ya sea el 40 o 50% de la vida de una mujer, debe ser la segunda primavera de las mujeres. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero muchos comentarios, preguntas, etcétera, para sostener un debate muy interesante en mi biografía, donde voy a subir ahora mismo este vídeo.